Adelante. Muy bien, pues muy buenas tardes. Primero lo que quiero hacer es agradecer la invitación. Para mí es un placer siempre colaborar con la Universidad Nacional de Rosario, que en realidad es mi alma mater argentina y llevo yendo desde el año 97 y desgraciadamente pues desde 2019 no he podido, no he podido volver. Bueno, vamos a mi intervención hoy. Vamos a tener dos intervenciones hoy y la semana que viene, el viernes de la semana que viene. Me pidieron y me preguntaron de qué quería o podía hablar y bueno, yo les voy a hablar hoy de Benjamin, de Walter Benjamin y el derecho, porque especialmente porque ha sido un autor que he leído mucho y me ha influido especialmente. Y la semana que viene les voy a hablar de Bartolomé de las Casas, que en Bartolomé de las Casas y la génesis de los derechos humanos. Y me parece que hay una relación directa entre ambos, como vamos a ver. Y hay el propio Benjamin, como veremos la semana que viene, se refirió a Bartolomé de las Casas. Y en los dos casos hay una suerte de continuidad en la relación entre teología y filosofía, porque Benjamin es un filósofo extraño, enormemente extraño. Durante años debo decir que no me había atrevido a hablar sobre Benjamin, ni siquiera a escribir un texto que tuviera que ver con el derecho, un texto académico. Sin embargo, Benjamin me ha acompañado, puedo decir, y me inspira desde hace casi 20 años, no, desde hace más de 20 años que comencé su lectura. Se ha dicho que a Benjamin se le cita más que se le lee, y no es mentira. Es un autor difícil, asistemático, evocador, surrealista, y muchas veces es un autor claramente inasible. De difícil clasificación. En la clasificación dogmática se le vincula con la Escuela de Frankfurt. Hay un poema de un poeta alemán, tenía que haber preparado para enseñárselo, que viene a decir que la Escuela de Frankfurt se había dedicado prácticamente todo su tiempo de existencia a plagiar a Walter Benjamin. Bueno, un poco de eso hay, un poco de eso hay. Como vamos a ver, cómo voy a... Lo cito bastante, quizá lo he citado más en el pasado que en los últimos años, lo he leído mucho y sin duda las primeras referencias que encontré al autor las encontré en la Escuela de Frankfurt, especialmente en Herbert Marcuse, a quien leí con profusión entre los años 87 y 88. Y debo decir que a Benjamin comencé a leerlo en el año 93. Había retrasado su lectura por la dificultad de saber por dónde empezar. Y como él mismo decía, hay que hacer las excavaciones siguiendo los planos. Y yo no tenía los planos para entrar
en el territorio Walter Benjamin. Tenía dos estudios, digamos, filosóficos biográficos, y me parecía, lo que yo leía me parecía inconexo, disperso, inextricable, pero intuía que era algo así como un autor dueño del secreto. Debo decir que encontré un texto de un autor norteamericano, David Frisby, que se titula Fragmentos de la modernidad, que me sumergí en su lectura y que Frisby me desveló sin duda un camino y me mostró una especie de faro en la oscuridad. Lo que yo intuía de Benjamin a través de Frisby se me reveló por completo, y a mi modo de ver, Benjamin tenía un farol para orientarse en nuestro tiempo, para orientarse en la noche de la sociedad de consumo, en la noche de la tecnología, en la noche de la violencia, en la noche de la transformación del arte, de la sociedad, y también en la noche de la transformación del derecho. Lo que hice en definitiva cuando entendí del mensaje de Benjamin fue tomar prestado su farol para intentar entender las cosas y para intentar también tener luz sobre el funcionamiento del derecho. Voy a empezar por algunos datos biográficos. Walter Benjamin nace en Berlín en 1892. Fue el mayor de 3 hermanos, de una familia judía acomodada, una familia judía muy bien integrada en la sociedad alemana. Sus estudios secundarios los desarrolló en centros de enseñanza libre, en un clima de libertad entre profesores y alumnos, y sin duda eso le marcó. Sus estudios secundarios, perdón, ya lo dije, estudió filosofía en la Universidad de Berlín. En 1912 empieza los estudios de filosofía. Allí se forma y desarrolla sus estudios y luego sigue en Múnich en 1917 y desarrolla toda su actividad en el periodo de entreguerras en la Alemania de la República de Weimar. Hay que decir, y esto también, bueno, yo creo que da una cierta luz sobre su persona, sobre su psicología, incluso sobre su obra. Siempre vivió en la precariedad, siempre vivió de modo precario. Después de casarse en 1917 y doctorarse en Berna en 1919, con una tesis que se titulaba El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán, debió de regresar a Berlín en 1920 porque la inflación había afectado a la fortuna de su padre, que era un comerciante judío alemán, y no le permitía vivir fuera de la casa paterna. Tuvo, después de estar casado, de haberse doctorado, tiene que retornar a la casa paterna para poder subsistir. Además, su experiencia académica fue bastante frustrante. Preparó la habilitación en Historia de la Literatura Alemana con un trabajo que fue El origen del drama barroco alemán.
financiado en realidad por su padre entre 1923 y 1925, pero cosas de la vida, tuvo que retirar la solicitud de habilitación aconsejado por sus amigos, porque su trabajo, perdón, era muy poco convencional. El origen del drama barroco alemán, su trabajo hoy es un referente indiscutible, indiscutible en la historia de las ideas, en la historia del arte y en la crítica de arte. Benjamin en realidad ha tenido un éxito arrollador. Se puede decir que a partir de los años 80, 90, hoy es un referente, hoy se le cita hasta en la sopa, si se me permite la expresión, es un referente filosófico y de crítica de arte sustancial, como que a partir de un momento todo el mundo que hace crítica o historia del arte, si no cita a Walter Benjamin, no está al día. Pero en su momento fue un extraño, fue un inadaptado. Se ha dicho de él que elevó la crítica literaria y cultural a lo más alto del pensamiento filosófico, pero no encajó nunca bien en ningún sitio. Era una rara avis en todas partes. Incluso es una rara avis en el pensamiento crítico. Como digo, se le relaciona y se le integra en la Escuela de Frankfurt, que le financiaron algunos de sus trabajos, especialmente en la última época, pero tampoco cumplía las exigencias de una mínima ortodoxia marxista en lo tocante a la dialéctica, y eso ponía a Horkheimer, especialmente menos Adorno, pero más a Horkheimer le ponía especialmente de los nervios. Las evocaciones teológicas de Benjamin en sus escritos no casaban mucho con un pensamiento racional. Aunque, si ustedes lo piensan bien, ustedes que han sido formados, muchos de ustedes o algunos de ustedes en el trialismo, algunas metáforas que están vinculadas con lo teológico del propio Goldsmith, como la metáfora del repartidor. Es una metáfora que encaja mucho, mucho en la filosofía de Benjamin. Es decir, que hay otros filósofos, tampoco es que el método Benjamin sea un método tan, tan extraño a la filosofía. En realidad, lo vamos a ver, el método Benjamin tiene mucho que ver con la alegoría, utiliza un método alegórico. También los pasajes bíblicos y el paralelismo entre lo bíblico y la interpretación secularizada es un continuum en la filosofía, la secularización del derecho, el derecho como instrumento de secularización de las grandes tendencias teológicas, pues es algo que han dicho desde el teórico del derecho Carl Smith, que lo tomó de un español, de Donoso Cortés, el teórico del Estado reaccionario, Donoso Cortés, pero filósofos de nuestros días, también más o menos próximos al pensamiento crítico, como Giacomo Marramao, al que luego me referiré, también tienen esa idea o ese planteamiento y basan sus estudios, especialmente Marramao, o bueno, el propio Max Weber, cuando habla del capitalismo y el espíritu protestante, hay
una correlación entre lo teológico y lo sociológico y lo filosófico que se puede mostrar como un continuum en la filosofía occidental. Hay que decir que al mismo tiempo que hacía esas evocaciones teológicas, flirteaba con la vulgata marxista. También eso ponía enormemente nerviosos a los miembros de la escuela de Frankfurt, especialmente con Bertolt Brecht, que era amigo suyo, que para algunos de los teóricos de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, Brecht no era suficientemente intelectual, era un poco vasto, era un poco rudo, era poco sutil. Bueno, yo, si se me permite decirlo así, que he navegado en el ámbito del teatro, me parece que Brecht eh, puede parecer poco sutil, pero consigue efectos dramatúrgicos fantásticos que tienen que ver precisamente con su método eh, teórico. Bien, hay que decir que Benjamin también se relacionó con algunas de las cabezas más privilegiadas del pensamiento entre guerras. He citado a Adorno y a Horkheimer. Se puede citar a otro raro dentro de la escuela de Frankfurt como Ernst Bloch. Se puede citar, ya lo he mencionado, a Carl Schmitt. Se puede citar a Simmel, a Krakauer, al sociólogo Simmel, a Krakauer, al teólogo judío Jerosolem, que era amigo suyo y que luego se marchó a Palestina, a Israel, y que le animaba constantemente a trasladarse a Palestina. Se relacionó, como he dicho, con Bertolt Brecht, también con el bibliotecario de la Biblioteca Nacional Francesa, que les sonará si digo su nombre, Georges Bataille. Quiero decir, Benjamin se relacionó con lo más granado del pensamiento de su época y también Benjamin influyó decisivamente en muchos pensadores que durante largo tiempo han tenido mayor presencia e influencia que él. En primer lugar, he dicho, me he referido a la escuela de Frankfurt y voy a dar algunos datos. Adorno, Teodoro Adorno, en Mínima Moralia, se inspira en su calle de dirección única, y no lo dice. Lo grave de lo de Adorno es que Mínima Moralia, que es muy conocida, recoge el método de calle de dirección única de Benjamin. Adorno y Horkheimer para la dialéctica de la ilustración, que es una obra como clave, referente en la crisis de la modernidad y en la crisis del pensamiento ilustrado, beben directamente de las tesis de filosofía de la historia de Benjamin. También Adorno y Horkheimer en su crítica de la cultura de masas y Habermas en su obra Ciencia y técnica como ideología, recogen ideas del ensayo La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. El propio Bloch y el principio de esperanza tienen mucha vinculación con las ideas mesiánicas de Benjamin. Lo vamos a ver también el próximo día cuando hable de las casas, pero el pensamiento mesiánico, hago aquí un pequeño paréntesis, el pensamiento mesiánico en Occidente es el pensamiento de la modernidad. ¿Por qué? La idea del tiempo occidental, la idea del tiempo occidental es una idea del tiempo lineal, mientras que la idea del tiempo tradicional era una idea circular.
las estaciones, las estaciones del año, la circularidad de las cosechas. En el mundo agrícola esto se ve con toda claridad. El tiempo es circular. El tiempo siempre hay, es también la idea de circularidad de filosófica eh, presente en algunos filósofos del siglo XIX, y esa idea de circularidad se rompe en Occidente con el cristianismo. El cristianismo rompe la circularidad. ¿Por qué? Porque en un sentido el cristianismo construye una idea lineal del tiempo, con la llegada del Mesías. La llegada del Mesías, la idea mesiánica rompe la circularidad. Va a llegar un día, un futuro prometedor, en el que todo el tiempo histórico se va a construir sobre la base de la historia de la salvación. Eso lo marca sin duda la Edad Media. ¿Y el Renacimiento qué es? El Renacimiento es la secularización de la idea cristiana del tiempo. El Renacimiento se establece para sí mismo un objetivo, que es llegar a ser como Grecia y como Roma. Establece ya un objetivo secular, no un objetivo religioso como el objetivo mesiánico. Y a partir del Renacimiento y esa necesidad de volver a Grecia y a Roma, aparece la idea de progreso. Pero con el Renacimiento aparece también otra idea, la idea de misión de Occidente. Occidente comienza a tener, y lo veremos el próximo día, cuando hablemos de Bartolomé de las Casas, Occidente empieza a tener la idea de que debe civilizar, de que debe descubrir y catequizar. Y la historia de Occidente ha sido una historia constante en esa idea de civilización, en esa idea mesiánica. Había que llevar la buena nueva a los otros porque llegaría el Mesías y en consecuencia debían progresar hacia esa línea, hacia el futuro de progreso que iba a ser la salvación. Y Occidente primero lleva el catolicismo, luego con el protestantismo lleva la salvación protestante, luego con la ilustración lleva la salvación, luego con el liberalismo económico lleva el progreso económico, luego con el marxismo lleva la emancipación, luego con el neoliberalismo lleva también el progreso y el desarrollo. Occidente siempre extiende una idea mesiánica, una idea salvadora, sea de modo religioso o sea de modo secularizado. Y cuando se seculariza es la idea de progreso, es el tiempo histórico que siempre construye el futuro como algo mejor que el pasado. Como digo, Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración y en la célebre frase de Adorno
de ya no se puede escribir poesía después de Auschwitz, hay una cierta idea de que se ha tocado fondo. Y esa idea de ya no se puede escribir poesía después de Auschwitz estaba, como veremos, dicha de otro modo en las tesis de filosofía de la historia de Benjamin. Como digo, el principio de esperanza de Bloch, que era de donde les he mostrado toda esta exposición. El principio de esperanza de Bloch no dejaba de ser un principio mesiánico que luego que bebe también de la fuente de Benjamin. En el caso de Herbert Marcuse, en el hombre unidimensional, también se inspira con toda claridad en Walter Benjamin. Y si alguno de ustedes lo ha leído, el hombre unidimensional de Marcuse finaliza con una frase lapidaria del propio Benjamin, que dice, que está en las tesis de filosofía de la historia, que dice, solo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza. También ha influido en un crítico de arte que falleció no hace tantos años, John Berger, cuyo libro Modos de ver, basado en la filosofía del arte de Walter Benjamin, se convirtió en el manual de las escuelas de arte anglosajonas a partir de los años 70. También influyó en la filósofa Hannah Arendt, cuya banalidad del mal bebe directamente en la filosofía de la historia del propio Walter Benjamin. Hay una pléyade de seguidores en la actualidad de Benjamin, Agamben, si les suena, en el arte, en la filosofía, en la política, Agamben, Marramao, a quien ya les he citado, en España Reyes Mate, Juan Mayorga, en Brasil y Francia, porque está a caballo entre Francia y Brasil, Levi. Hay numerosos seguidores que siguen a Benjamin. Pero Benjamin, como digo, se consideró un fracasado. En lo académico, en primer lugar, porque no consiguió la habilitación universitaria y no consiguió entrar en una universidad como profesor. En lo personal, a causa del divorcio con su mujer Dora, tuvo un hijo, como digo, luego a través de la relación frustrada con la dramaturga rusa marxista Asia Lazis, que le hizo sufrir bastante, y en lo vital, porque no fue capaz de sostenerse económicamente, tuvo que vivir de su padre, fue huésped de Brecht, o estuvo viviendo en la pensión que regentaba su ex esposa. Se había trasladado a Francia, estaba en París, en el París de Petén, y en la noche del 26 de septiembre de 1940 se suicidaría en Portbou, en la frontera entre Francia y España, después de que las autoridades franquistas, de la dictadura franquista, rechazaran su ingreso en España cuando huía por territorio francés de la Gestapo. Se había mantenido primero en Berlín hasta marzo de 1933, luego se mantendría en París, se había realizado algunas visitas a Dinamarca. En 1939 le privaron por ser judío de la nacionalidad alemana y estuvo en un campo de refugiados francés, retornó a París
Y cuando llegó a la frontera con España, iba rumbo a Lisboa, le habían conseguido Adorno y Horkheimer un visado para entrar en Estados Unidos. Bien, ¿cómo sintetizar contada así en resumen la vida intelectual y personal de Walter Benjamin? ¿Cómo sintetizar en una exposición su pensamiento, su incidencia y su utilidad en el análisis jurídico? Voy a partir de una cita muy famosa de las tesis de filosofía de la historia, de lo que probablemente fue su última obra. Hay que decir que Benjamin es un verdadero maestro en el arte de la cita, y de hecho su obra más ambiciosa y su obra más voluminosa, que se titulaba La Hora de los Pasajes, está construida con el método de la superposición de citas. Además, el método de Benjamin es un método monadológico. La mónada, la punta del iceberg, la mónada contiene el mundo, lo integra y en ella se puede encontrar el universo. Esa idea monadológica es fundamental también para entender la obra de Benjamin. He aquí la cita. Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas. Y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Bueno, gatito. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Un ángel, una pintura, un huracán, la crítica del progreso. ¿Cómo interpretar la cita? La lógica del progreso es el huracán que empuja al ángel hacia el futuro. El ángel da la espalda hacia el futuro y mira hacia el pasado. El huracán le da de cara y le arrastra hacia el futuro. Y delante de él lo que ve es cómo
el presente destruye el pasado, como una destrucción continua del pasado. Y como el pasado es una destrucción, el tiempo del progreso es una destrucción continua. Y él, aterrorizado, ve amontonarse ruina sobre ruina sin cesar. Esa es la idea de Benjamin del progreso. Como si viéramos, si nos colocáramos en el lugar del ángel de la historia y el viento nos lanzara de espaldas, dándonos en la cara hacia el futuro, veríamos la destrucción continua del pasado y la idea del progreso como una destrucción permanente del pasado. Lo contrario de lo que era la cultura tradicional, que la cultura tradicional lo que buscaba era preservar siempre el pasado. Bien, religión, estética y política están en la metáfora del ángel. Religión, estética y política, los tres paradigmas de Benjamin. Se ha dicho además que la obra de Benjamin se divide en esas tres frases que distingue tres paradigmas. El paradigma teológico de 1916 a 1923, donde están textos sobre el lenguaje, la tarea del traductor. El paradigma estético de 1923 a 1925, donde está el origen del drama barroco alemán. Y finalmente el paradigma político que discurriría entre 1925 y 1940, sus 15 últimos años de trabajo. Lo más relevante en Benjamin, aunque existan estas distintas etapas y estos diferentes paradigmas, es que aunque elabore un nuevo paradigma, nunca abandona las categorías centrales del paradigma anterior. Nunca abandona las categorías centrales de los paradigmas anteriores. Las conserva en la nueva estructura conceptual que crea. Pasan a tener un papel subordinado a las nuevas categorías dominantes que construye, pero sobreviven subordinadas. ¿Cuál es el método Benjamin? Es difícil describirlo de modo racional. Susan Sontag decía que el método Benjamin era la melancolía. La melancolía es una categoría filosófica desde el barroco. Sobre la melancolía se ha escrito mucho desde el barroco. Y ustedes recordarán el grabado de Durero sobre la melancolía. Que estaba toda la teoría de la bilis negra. En definitiva, la melancolía la producía uno de los humores que corría en esa teoría barroca, uno de los humores que discurría por el cuerpo humano, que era la bilis negra. Benjamin en realidad encontraba cosas donde nadie buscaba.
Benjamin era un triste. Susan Sontag, cuando escribe sobre él, titula su ensayo Bajo el signo de Saturno. Benjamin utilizaba la melancolía como método de conocimiento. Y en esa complicidad, y no hay que olvidar que su tesis era el origen del drama barroco alemán, y el barroco, el pensamiento alegórico, era un pensamiento fundamental. Lo que hace Benjamin es descubrir el método alegórico. Y el método alegórico es un método monadológico, es un método donde, como les decía, la mónada contiene el mundo, contiene todo un conjunto de ideas. La alegoría también. Y esta es la gran importancia también de Benjamin en la teoría del arte, porque a través de la alegoría vincula el barroco con el surrealismo. Ahora bien, el método alegórico, cuidado, no se descuiden, el método alegórico se halla también en terrenos que no son artísticos. La sociedad de consumo, el mercado, funcionan con el método alegórico. La racionalidad de Internet, la realidad o la racionalidad de las nuevas realidades digitales funcionan con el método alegórico. Y lo que hace Benjamin es descubrir la teoría de la alegoría, la alegoriesis, como método de representación. El método alegórico y el método monadológico para Benjamin es un instrumento para comprender el alma y a través de la representación consigue conexiones de evocaciones entre ámbitos que aparentemente son incompatibles. ¿No es de algún modo eso el repartidor de Goldsmith? ¿No es una alegoría al modo de las alegorías benjaminianas? A mí me parece que sí. Bien, ¿cuáles son los ámbitos de interés y de estudios de Benjamin? Voy a detenerme en varios aspectos, especialmente en tres aspectos que entiendo tienen una incidencia fundamental en el mundo del derecho. En primer lugar, la crítica de la sociedad de consumo, que en mucha medida se basa en las ideas de Marx, del primer capítulo del Capital de Marx, en el fetiche de la mercancía, pero no solo se basa en Marx, se basa también en Baudelaire, en el flaner de Baudelaire, y el eje fundamental de la crítica es la sociedad de consumo, está en su obra de los pasajes. En segundo lugar está la crítica de la tecnología, cuyo trabajo fundamental sería la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Y en tercer lugar, el tercer campo en el que me voy a detener sería la crítica de la historia
que estaría en el origen del drama barroco alemán y en las tesis de filosofía de la historia. Y todo ello desde la perspectiva, como digo, de la crítica de la cultura y del pensamiento occidental y entendiendo en lo que a nosotros nos interesa el derecho, el derecho como un elemento de la cultura y en consecuencia todo lo que Benjamin establece como crítica de la cultura es aplicable también al derecho. Bien, en primer lugar, en consecuencia, crítica de la sociedad de consumo. Como digo, Benjamin lleva a cabo un análisis de la sociedad de consumo, podemos decir, primaria, del siglo XIX y de inicios del siglo XX. Recoge el análisis de Marx, como digo, del juego del fetiche de la mercancía. Y también, como les digo, se basa en Baudelaire, en las flores del mal de Baudelaire y en el flaneur. ¿Quién es el flaneur? El flaneur es el poeta que pasea por la ciudad del primer capitalismo, por los pasajes comerciales, y que observa el mundo extrañado, sorprendido de ese universo, como digo, regido por la ley de la oferta y la demanda, por la llamada de las mercancías. Hay que decir que en Benjamin no existe perdón. Perdón. Debo decir antes, porque me he saltado una cosa, perdón. Antes de lo que les he planteado, debo decir que en Benjamin no existe una sistemática del pensamiento. Antes de entrar, me he saltado antes de hablar de la sociedad de consumo, perdón. Debo decir que en Benjamin no existe, esto enlaza con el planteamiento monadológico y con el planteamiento alegórico. Ahora volvemos a la mercancía. Perdón. En Benjamin no existe una sistemática en el pensamiento. Como él se basa en la monadología y en la alegoría, al final Benjamin lo que establece o lo que crea es un pensamiento fragmentario. Su método es una mezcla de imágenes alegóricas con referencias y razonamientos estéticos junto con explicaciones y planteamientos políticos, filosóficos, lo que al final a la obra de Benjamin lo que le da es una enorme originalidad, una enorme singularidad y una enorme ambigüedad, porque hay un enorme juego de vocaciones
que le da una riqueza excepcional. El ejemplo de la alegoría del ángel de la historia que les leí, pues creo que es ampliamente representativo, muestra muy bien el método que sigue Benjamin con el porque hace una alegoría y a través de la alegoría explica el modo de funcionamiento de la idea de progreso, y con este método al final su pensamiento no puede ser más que heterodoxo, pero también hay que decirlo que en realidad decíamos antes, y con eso vuelvo a conectar, decíamos antes que era un pensador inclasificable, de muy difícil o imposible clasificación, y en realidad su pensamiento puede decirse que no se resuelve. No fue un teólogo judío, aunque usaba la teología judía como herramienta y no emigró a Israel. Él no quería irse a Israel. Scholem le escribió y le reclamaba reiteradamente que se fuera a Israel. No quiso irse a Israel. Tampoco fue militante. Nunca se afilió al Partido Comunista Alemán. No llevó nunca a cabo una actividad que se pudiera calificar como de acción política. No fue un activista. No fue un pintor, ni tampoco fue un literato. En realidad, hoy habría que decir que fue un filósofo de la modernidad, un crítico de la modernidad, y en esas ambigüedades que generaba como pensador, pero bueno, también Nietzsche, por ejemplo, es utilizado en el pensamiento, su pensamiento en la teoría estética, es decir, que Nietzsche no es toda la dialéctica entre lo apolíneo y lo dionisíaco en Nietzsche, pues está en la teoría estética, o el propio Adorno, Theodor Adorno, hace también una crítica de arte y crítica musical. Bien, en consecuencia, Benjamin está también en ese terreno un poco ecléctico. Y volvemos, pido disculpas porque he desordenado parte de mi exposición. Volvemos a la idea de la sociedad de consumo. Decíamos entonces que había tres elementos fundamentales, tres aspectos que inciden en el mundo del derecho, que son fundamentales para entender a Benjamin: sociedad de consumo, crítica de la sociedad de consumo, crítica de la tecnología, crítica de la historia. Y decía, vuelvo a repetir, que hacía un análisis de la primera sociedad de consumo de los siglos XIX y XX, el primer 20, que su eje era el fetiche de la mercancía, los pasajes comerciales, y que descubre el fetiche de la mercancía precisamente en la poesía de Baudelaire. Y en la mercantilización que ese momento genera también de las personas. Hay un poema terrible de Baudelaire, del cadáver de una prostituta en una cama, que Benjamin utiliza para mostrar también el fetiche de la mercancía, para mostrar cómo el juego del mercado llegaba también a las personas. Y dice Benjamin que la mercancía
que la mercancía tiene elementos teológicos, que la mercancía tiene un alma sutil capaz de adaptarse a los deseos de cada consumidor. Porque la mercancía en el escaparate, la mercancía en el pasaje comercial, está llamando al comprador al deseo de hacerla suya. Y en esa llamada al consumidor, al deseo de hacerla suya, lo que tiene es un alma sutil, como digo, que se adapta a los deseos del consumidor. Y con esos mecanismos psicológicos que se producen entre la mercancía y el consumidor, ese deseo de adquirir, ese deseo de ser atrapado por la mercancía en lugar de que la mercancía sea atrapada por el consumidor. En definitiva, lo que Benjamin hace es poner el acento en el mundo fantasmagórico de la modernidad. Ese juego de la atracción del mercado, ese juego psicológico, ese poder de la mercancía sobre las personas, es un juego fantasmagórico de la modernidad y un juego de dominación. Por eso se dedica a analizar los pasajes comerciales, las exposiciones universales, donde hay una unión de ese juego de la mercancía, de esa atracción de la mercancía fusionada con la filosofía del progreso. Las exposiciones universales de finales del siglo XIX y principios del XX mostraban las mercancías y mostraban también los grandes avances tecnológicos, el desarrollo, el progreso, la atracción de los productos del progreso y la idea de que el progreso era imparable y que el progreso era la victoria del hombre sobre la naturaleza y sobre la historia. Pero Benjamin, vuelvo de nuevo a la alegoría del ángel de la historia. Benjamin, detrás de esa atracción de las exposiciones universales, del progreso, de ese encantamiento de lo que el hombre es capaz de hacer, la Tour Eiffel, con el hierro, la velocidad, la máquina de vapor. Detrás de toda esa idea atractiva del progreso, Benjamin lo que ve es la destrucción del pasado, la destrucción de las relaciones sociales. Y Benjamin lo que ve es la expansión de la lógica de la mercancía. Si la lógica de la mercancía es el engaño para la adquisición, la atracción para su adquisición, para hacerse con ello, lo que Benjamin descubre también es la creciente mercantilización de las relaciones sociales, la mercantilización de la cultura y en lo que a nosotros nos interesa, la mercantilización del derecho. El derecho también como objeto del mercado. Y la moda como un instrumento de funcionamiento que se aplica también a las relaciones sociales
y a las ciencias sociales, la economía como, como fantasmagoría o el derecho como fantasmagoría. ¿A qué me refiero cuando hablo de derecho como fantasmagoría? Pues voy a poner un ejemplo, y un ejemplo además de los últimos 20 años. El derecho de las TICs, el derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación. Las TICs como fetiche del mercado. A las tecnologías de la información y de la comunicación, a lo que hace unos años llamábamos las nuevas tecnologías, se le habían atribuido propiedades milagrosas. Y esto es la fantasmagoría que dice Benjamin, donde están conjuntamente la idea del progreso y el fetiche de la mercancía, la atracción de la mercancía. ¿Cuál era la fantasmagoría y cuáles eran esta atribución de propiedades milagrosas al derecho de las TICs? Pues Internet y el mercado electrónico iba a ser un mercado sin crisis. Y porque, entre otras cosas, generaba una oferta ilimitada de productos. El software o los libros electrónicos o la música por medios electrónicos ofrece o establece una oferta ilimitada de productos que se pueden comprar y vender ilimitadamente, no necesita materialidad. Un libro necesita papel. Un libro gasta celulosa. Un disco utiliza vinilo. Un CD al menos utiliza plástico. Pero una música en Internet no utiliza un sustrato material. Se puede vender ilimitadamente porque no hay una reproducción material. Y un fetichismo normativo existía también en Internet, porque no sé si ustedes lo han leído, lo recuerdan, cuando surgió Internet se dijo que iba a ser un espacio sin derecho y un espacio sin necesidad de derecho porque iba a ser autorregulado. La fantasmagoría del derecho de Internet, bueno, hubo una declaración de independencia del ciberespacio, había anarquistas de izquierda y anarquistas de derechas que declaraban que ningún Estado tenía ninguna potestad sobre Internet. Bueno, todo eso hoy se ha ido al traste. La idea de un mercado sin crisis se rompió con el crash de la burbuja tecnológica. El crash de la burbuja tecnológica, como digo, en, en el año 2000 y para más INRI con la crisis financiera de los años 2007 a 2010 o 2011 aproximadamente. También había un fetichismo normativo del mercado y un fetichismo normativo de la globalización. La globalización había que desregular, la globalización no necesitaba normas, había que desregular. Había una autorregulación y es el fetichismo también del neoliberalismo económico.
si desregulas completamente, luego vienen las crisis, como digo, como las burbujas inmobiliarias o las crisis financieras que, o la crisis de la pandemia, como en este momento, y resulta que lo público y la regulación tiene también un determinado interés. Yo les puedo contar al respecto también, por poner un par de ejemplos, el caso español en cuanto a la fantasmagoría de la producción. Nosotros íbamos a ser la primera potencia mundial, bueno, estoy exagerando, permítanme un poco la broma, pero íbamos a ser enormemente eficientes basándonos en la economía del ladrillo, en la construcción y en el turismo. Vino la crisis de 2010 y se quebró la burbuja inmobiliaria y luego vino la crisis, luego ha venido la pandemia y toda la economía del turismo se ha ido al traste, porque ante la inmovilización y la imposibilidad de hacer turismo de masas, toda la economía turística está hoy paralizada. Bien, hasta ahí la crítica de la sociedad de consumo, que como ven tiene consecuencias, la crítica de la sociedad de consumo más allá de lo que es estrictamente la sociedad de consumo, sino que se extiende a todo aquello que termina entrando en la lógica de la ley de la oferta y la demanda, y cómo la sociedad actual se convierte en una sociedad de mercado, todo termina entrando bajo la lógica de la ley de la oferta y la demanda. En segundo lugar, hasta ahí, como digo, la crítica de la sociedad de consumo. En segundo lugar, habría que hablar de la crítica de la tecnología. Doctor, le hago una consulta. ¿Quiere hacer un corte tal vez ahora que va a cambiar la temática o prefiere hacerlo más adelante? Eso de acuerdo a cómo usted se sienta más cómodo. Si les parece, hacemos aquí el corte sin problema. ¿Acostumbran a hacerlo más o menos en este momento? Yo era por su disertación, por su exposición, que veía que ahora usted iba a cambiar la temática, entonces por eso se lo dije, pero si quiere que establezcamos algún horario no hay ningún problema. No, ahora perfecto. ¿Cuánto tiempo hacemos de suspensión? 15 minutos, ¿le parece? Sí, me parece bien. Perfecto, buenísimo. Nos volvemos entonces a encontrar en 15 minutos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, no es necesario que se desconecte, sino... Nos habíamos quedado en la crítica a la sociedad de consumo y en segundo lugar hay que hablar de la crítica de la tecnología que, como decía, se desarrolla especialmente en su texto La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Benjamin en este texto se anticipa a otros análisis, aunque bueno, hay un gran debate, a otros análisis como por ejemplo el de Marshall McLuhan, aquello que planteaba que el medio era el mensaje de los años 60, aunque Benjamin es verdad que se mueve en otra dirección, pero el planteamiento de Benjamin lo que expresa es que la tecnología modifica el sentido de lo que reproduce.
Aplicado exclusivamente a la obra de arte, la reproducción técnica de la obra de arte le hace perder el aura. ¿Qué significa perder el aura? Le hace perder la singularidad reverencial que se le concede como objeto artístico único. La Gioconda aparecía como un objeto único y como objeto único era objeto de adoración. Ahora también los turistas van al Louvre, se ponen allí delante de la Gioconda, es imposible verla. Yo la primera vez que estuve me dediqué a ver la Virgen de las Rocas, también de Leonardo, que era una maravilla. Pero esa singularidad, ¿qué ha pasado con la Gioconda? ¿Por qué cito la Gioconda? Pues porque la Gioconda aparece como un icono y empieza a reproducirse hasta la extenuación, y su reproducción hasta la extenuación acaba siendo accesible a todo el mundo. El arte se vulgariza, se populariza, y en esa reproductibilidad desaforada pierde la singularidad, pierde el aura. Bueno, en esto hay un gran debate, hay quien dice que otros autores hablan de que el aura no se pierde, que se transforma, pero para Benjamin la reproductibilidad técnica de la obra de arte la convierte en objeto de consumo, en un objeto banalizado. La Gioconda, de tanto verla ya, no es tanto objeto de adoración como un elemento banal, conocido. ¿Cómo se traslada esto al derecho? Pues si pensamos en la codificación y pensamos en la técnica de la codificación-descodificación, la codificación tenía dentro de sí el proyecto de la modernidad. El código, para el pensamiento burgués del siglo XIX, y el código, para el revolucionario francés, el código representaba el principio de igualdad frente a los privilegios de la nobleza. Y el código ordenaba el mundo. El código ordenaba la sociedad, ordenaba la familia. El código ordenaba la vida. El código, en definitiva, eran las reglas a través de las cuales se articulaba la sociedad. Aparece la descodificación. La descodificación rompe la lógica del código. Da respuestas fragmentarias. La modernidad técnica del código, la unidad técnica del código, buscaba una sola respuesta. El código se deslegitima, el código se desprestigia. Empiezan a dar respuestas fragmentarias. No existe una sola racionalidad jurídica, sino racionalidades parciales.
hay un intento de utilizar lo tecnológico para reconstruir la unidad fragmentaria. Establecer tecnológicamente aplicaciones electrónicas que vuelvan a ordenar todo el derecho, pero no reconstruyen la totalidad del código. Se ha perdido el aura, se ha perdido la idea sagrada del código, que el código ordenaba el mundo, ordenaba la vida, tenía una singularidad reverencial. Les habrán hablado con reverencia del código Vélez, ¿no? Porque tenía ese elemento, el código Vélez tenía también ese elemento de la singularidad. Se ha roto. Y finalmente, como decía, por último, hay que hablar de la crítica de la historia. La crítica de la historia y la teoría de las víctimas. La crítica de la historia de Benjamin es uno de los elementos más complejos, probablemente uno de los elementos más relevantes de sus aportaciones. Su explicación voy a hacerla a través de determinados conceptos, que entiendo que son conceptos clave, que permiten comprender sus aportaciones. Benjamin lleva a cabo dos críticas fundamentales. La crítica del historicismo, junto con la teoría de las víctimas, y la crítica de la idea de progreso. Crítica del historicismo y teoría de las víctimas. Benjamin rechaza la tradición de interpretación de la historia, la tradición hermenéutica, la historiografía que selecciona los acontecimientos, los elige y los interpreta. Benjamin rechaza la causalidad histórica del historicismo. La historia no es causal. No es causal. Los acontecimientos no son causales. No le interesa la aparición. No sigue, incluso rechaza la filosofía marxista de lo causal. No es causal. El origen de las cosas, que en alemán utiliza deliberadamente el término Ursprung, el origen no es causal. En la historia se producen discontinuidades, conflictos, resurgimientos, conexiones intelectuales, saltos intelectuales con el pasado. ¿Cómo se vinculaba Roma con la Revolución Francesa? ¿Cómo se vinculaban Grecia y Roma con el Renacimiento? ¿Cómo los revolucionarios franceses y por qué tenían a Roma en la cabeza y el modelo romano en la cabeza? Porque había una relación de causalidad. ¿Roma causaba la Revolución Francesa? No. ¿Roma causaba el Renacimiento? No. ¿Dónde estaba la relación Roma o el mundo clásico en el Renacimiento, Grecia y Roma? Grecia y Roma, ¿cómo se relacionan con el Renacimiento? A través del intelecto. Hay una conexión mental.
hay un puente mental. Eso es fundamental para Benjamin en la filosofía de la historia. Son saltos, iluminaciones. Él habla de iluminación profana frente a la iluminación religiosa, frente a la iluminación teológica. Él habla de la iluminación profana. Y podemos encontrar a lo largo de la historia cómo en un momento dado se toma un referente histórico y ese referente histórico sirve de luz para el futuro. Grecia y Roma en el Renacimiento, la República Romana en la Francia revolucionaria, Roma en la revuelta o en la revolución de las comunidades de Castilla en 1521, sorprendentemente, la revolución de las comunidades de Castilla en el pensamiento liberal español del siglo XIX. Siempre se toma un referente histórico, pero ese referente histórico es mental, no es causal, no hay relación de causalidad. Hay una causalidad entre la Revolución Francesa y las independencias de los estados de la hoy América Latina, de las antiguas colonias españolas. Bueno, se tiende a explicar causalmente, pero en realidad lo que hay es un descubrimiento intelectual. Hay una influencia intelectual de ideas. No hay causalidad. Y Benjamin dice que la causalidad es la visión de los vencedores. De Benjamin tenemos la célebre frase de que, o vinculado con el pensamiento de Benjamin, está la célebre frase de que la historia siempre la escriben los vencedores. Bien, Benjamin reclama ver la historia desde la perspectiva de las víctimas. La historia de los vencedores es una historia continua, efectivamente, y oculta el resto de la historia. Pero si vemos la historia desde la perspectiva de los oprimidos, se trata de una historia discontinua. La continuidad, dice Benjamin, es la de los opresores. Fagocita la historia de las víctimas. Y dice, existe una tradición secreta de los vencidos. Esa tradición secreta de los vencidos permite irse vinculando intelectualmente. Benjamin se aparta de Hegel. Hegel decía, la historia juzga a los hombres. Benjamin dice, los hombres juzgan la historia. Frente al modelo causal, el modelo hermenéutico, el modelo de la interpretación, Gadamer. Y a ustedes Gadamer les suena de sobra porque Gadamer es un lugar común en la filosofía del derecho. El modelo hermenéutico muestra que la historia oficial es una construcción. Está elaborada a través de discursos. Yo les puedo decir, ¿en qué pongo yo esto en aplicación? Voy a hacer una pausa. ¿En qué pongo yo esto en aplicación? En la crítica de la historia del derecho internacional privado. La historia del derecho internacional privado nos la cuentan como una historia de tecnología, como una historia de la técnica estatutaria. Pero eso es un preconcepto. Van a escoger para elaborar la historia en el propio Savigny y los continuadores
para elaborar la historia del derecho internacional privado, fueron agarrando, fueron tomando todos aquellos supuestos que ratificaban las teorías estatutarias, y luego termina en la norma de conflicto de Savigny en su sistema de derecho romano actual en 1848. Pero, ¿y si en lugar de hacer eso, que es una precomprensión intelectual, pensamos en cómo se resuelven las relaciones privadas internacionales en la historia? Entonces nos vamos a encontrar con técnicas de extranjería, nos vamos a encontrar con técnicas de otro tipo, como la propia les mercatoria en el ámbito comercial, que era un modo de resolver la diversidad de soluciones jurídicas, era una normativa uniforme, un derecho uniforme, hoy lo llamamos derecho uniforme. Y en los textos de historia del derecho internacional privado, todas las soluciones técnicas del ámbito comercial, no, eso es historia del derecho mercantil, no, oiga, estamos en una diversidad de ordenamientos jurídicos. En consecuencia, esas técnicas interesan al derecho internacional privado. Luego, a la hora de analizar también las disciplinas prácticas, como el derecho internacional privado, nos vamos a poder apoyar en el método de Benjamin, en la concepción de la historia de Benjamin, para poder mostrar que la historia que nos han contado del derecho internacional privado no es tan así como nos la han contado. No es tan real como nos la han contado. Bien, lo digo a título de ejemplo porque la crítica al historicismo se hace sobre todo sobre la construcción de las historias nacionales. Las historias nacionales significan aislar aquellos hechos históricos que interesan para confirmar el presente. Y en el caso, la historia de España es paradigmática. Hay dos modos o varios modos de contar la historia de España. La historia de España que termina en la unidad de España y donde no cabía otra cosa que la unidad de España, o cómo cuentan la historia de España de los independentistas catalanes. La cuentan con el sesgo de que la lógica final es la independencia de Cataluña. Y las historias nacionales se cuentan desde el historicismo de un modo causal para justificar una cosa u otra. Luego, cuidado, que la causalidad en la historia lo que hace es llevarnos allí donde quieren llevarnos los que cuentan esa historia. Con el modelo hermenéutico, lo que quiere hacer Benjamin es precisamente, como él dice, salvar la herencia de los vencidos, recuperar la memoria de las víctimas y el momento en que los vencidos captan en una iluminación repentina el sentido de su pasado que les ha sido robado. Esos momentos de iluminación, cuando de repente alguien identifica un momento histórico que refleja su experiencia concreta en ese momento, y eso le permite también comprender su situación en el momento histórico en el que está, a la luz de otros acontecimientos del pasado. Y para Benjamin, por eso tiene una influencia en el derecho, aparte de lo que he dicho de la historia, una teoría de las víctimas también permitiría la posibilidad de fundar
un nuevo derecho penal, porque el derecho penal podría no estar, según ese planteamiento de Benjamin, yo no me voy a pronunciar, solo lo cuento, quiero decir, no, que yo lo cuente no quiere decir que estoy de acuerdo, pero un nuevo derecho penal podría no estar basado en la retribución y en la represión, en la disuasión del delincuente exclusivamente, sino que podría estar basado en la idea de redención, en la idea de salvar a las víctimas, en la idea de recuperar a las víctimas. No sé si eso sería factible, pero sin duda es algo que se ha dicho a partir de las teorías de Benjamin. Benjamin utilizaba también una alegoría, hablaba de redención y decía que la redención era el aquí y ahora por el que entra el Mesías. La teoría de las víctimas no deja de tener riesgos. Hay necesidad de una teoría de las víctimas. El problema también es la instrumentalización política de las víctimas. No lo vamos a olvidar. El riesgo de que la víctima se convierta a su vez en verdugo, y eso lo hemos visto en el siglo XX. El victimario alemán genera que luego el victimario alemán de la Primera Guerra Mundial genera que luego se genere la Segunda Guerra Mundial y las víctimas de los judíos. Y en mi interpretación, si me permiten hacerla, el victimario de los judíos en la Alemania nazi, en la Europa de mediados del 20, genera luego el nuevo victimario de los palestinos que llega hasta nuestros días. Mi opinión. Hay el riesgo de una espiral de las víctimas que a mí me parece, en mi opinión, que habría que considerar. Bien, y de aquí indudablemente aparece algo que nos interesa a los juristas, que es que los derechos fundamentales, que se diría desde la constitucionalidad positivista, o los derechos humanos, que se diría desde una perspectiva, si quieren, más justnaturalista y del derecho internacional, surgen como conquistas siempre frente al poder. No hay continuidad histórica, no hay causalidad. Los derechos fundamentales o los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos, la construcción de los derechos fundamentales constitucionales, la ley fundamental de Bonn o en la Constitución española, no aparecen, sino que no aparecen de la noche, no surgen de la manga, sino que proceden como consecuencia de los vínculos entre conflictos del pasado y el presente, que viene a redimirlo. Ahí estaría la idea de la redención de Benjamin. Y como dice Habermas en su libro que conocerán, Facticidad y Validez, las constituciones, cuando redactan la Carta de Derechos Fundamentales o los tratados internacionales de derechos humanos en Europa o en América, cuando redactan su catálogo de derechos, en muchas de las redacciones de esos derechos vienen a negar palabra por palabra la iniquidad histórica de su vulneración. Se redactan teniendo en la cabeza lo que había sido la vulneración de derechos. Cuando uno lee el derecho de reunión y de manifestación en la Constitución española,
está redactado indudablemente con lo que había sido la vulneración de los derechos de reunión y de manifestación durante la dictadura. Y finalmente me queda la crítica de la idea de progreso, que está directamente vinculada con la teoría de las víctimas. Benjamin plantea que el historicismo se identifica con el vencedor. El concepto de progreso está en el mundo religioso, pero está secularizado en la lógica del mercado liberal, y en las tesis de filosofía de la historia de Benjamin queda muy claro que está diciendo que el concepto de progreso está en el pensamiento liberal, está en las socialistas de la Segunda Internacional y está en los comunistas de la Tercera Internacional. En los tres casos el progreso aparece como el positivo desarrollo de las fuerzas productivas. Y Benjamin pone en cuestión el mecanicismo del progreso que hay en todos ellos. En el liberalismo, el progreso de las exposiciones universales. En la posmodernidad, el fin de la historia, reflejado por Fukuyama, la teoría del fin de la historia, como una idea de hemos llegado al final, bueno, como acabamos de comprobar, la historia no termina, tenemos el riesgo, tenemos enormes riesgos, el riesgo del calentamiento global, tenemos el riesgo de que el mundo occidental no garantiza su hegemonía en una determinada lógica liberal, el riesgo de la pandemia. Quiero decir, el mundo está lleno de riesgos. La crítica que hace Benjamin a la socialdemocracia, al socialismo de la Segunda Internacional, es la crítica al reformismo y al conformismo. Para la socialdemocracia clásica, el desarrollo de las fuerzas productivas traerá el cambio a través del progreso, a través de un mecanicismo completamente irracional. Y para el comunismo bastará con la revolución para traer el progreso, bastará con la toma del poder para que ya sea el progreso. Y Benjamin denuncia, por ejemplo, el pacto Molotov-Ribbentrop de Stalin con la Alemania nazi como una crítica también a esa construcción del progreso. El rechazo de Benjamin se funda en que el progreso es un proceso con consecuencias destructivas. ¿Consecuencias destructivas para qué? Para la experiencia. La experiencia entra en ruinas. La atrofia, dice Benjamin, en aumento de la experiencia. Literalmente dice la sustitución de la antigua narración, la narración como método tradicional para transmitir la experiencia, la sustitución de la antigua narración por la información, de la información por la sensación. Fijaros la actualidad de la cita.
La sustitución de la antigua narración por la información, de la información por la sensación, refleja la atrofia en aumento de la experiencia. Y aquí no puedo volver a leer la tesis novena que os leí con anterioridad de sus tesis de filosofía de la historia. Para recordarla, hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro, está vuelto hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándola sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. El ángel de la historia mira hacia atrás. La catástrofe del progreso. Las ruinas que ve el ángel de la historia. Pensemos en todo el sentido del progreso encarnado en el proyecto civilizatorio europeo. Los efectos de la colonización, descolonización. Lo que emerge de ahí es la ruina, montones de escombros que han dejado los progresos tras de sí. Las economías externas, todo lo superfluo que ha considerado como tal la destrucción creativa y ha ido dejando a su paso. Lo marginal, dejado a su suerte en la cuneta, en el proceso de globalización, marginación, como dice Ciro Caldani. La catástrofe del progreso que aún incrementa o que amontona ruina sobre ruina a los ojos del ángel de la historia. Si la crisis de los años 2007-2010 es expresión del fin, o era expresión del fin del proceso de globalización, lo que dejaba en herencia, es verdad, era por un lado una enorme riqueza, pero también lo que estamos ahora, un mundo poscolonial, el mare magnum de identidades rotas, descoyuntadas por el desarraigo, y la crítica al progreso tiene sus consecuencias también en el mundo del derecho. El optimismo con el que se asumieron jurídicamente los valores de la globalización económica. El reto de Benjamin era llevar a cabo, la reconstrucción de la modernidad. Benjamin no era un posmoderno. Era un moderno que evidenciaba los desajustes de la modernidad. La provocación de víctimas y la justificación de las víctimas. La fe en un progreso que dejaba de lado el desarrollo vital de la gente. Una lógica económica que se queda en la macroeconomía, en los grandes números, pero que se despreocupa, que busca la lógica del beneficio del accionista,
pero que se olvida de que la economía sirve para que la gente coma todos los días. Que al final se guía por la razón instrumental. Benjamin, en consecuencia, a mi modo de ver, establece un desafío. Porque Benjamin critica cualquier tipo de poder. No solamente es contrapoder, sino critica, pone en cuestión la lógica del poder, las justificaciones de la lógica del poder, la creación de gente excluida, marginada, perseguida. Y Benjamin aporta un pensamiento crítico, a mi modo de ver, audaz y lúcido, porque nos ofrece, a mi juicio, planteamientos esclarecedores para analizar el derecho desde una perspectiva sociológica y axiológica. Ver el mundo desde la perspectiva de las víctimas. También ofrece instrumentos para analizar la evolución histórica de las tendencias normativas. Un método constructivista, el análisis de la génesis, del origen del derecho, el método hermenéutico. Ahora bien, también es cierto, y yo no dejo de ser un jurista del derecho práctico, no existe derecho sin análisis técnico-normativo. Lo que importa es la prudencia frente al uso y la fantasmagoría de la técnica. Por eso, a mi modo de ver, el pensamiento de Benjamin en lo jurídico solo puede tener sentido dentro de una concepción tridimensional del derecho, para no dejar nunca de lado lo normativo. La teoría crítica en derecho tiene, salvo notables excepciones como Habermas, a mi juicio, un déficit normativo. Pero la prevención hacia la técnica no puede llevar a descuidar su estudio. Todo lo contrario, porque es a través de los instrumentos técnicos normativos como se desarrolla el derecho. Y en consecuencia, y termino, un buen análisis normativo es siempre necesario e imprescindible, no solo para comprender el funcionamiento del derecho, sino también para que cumpla su función de reparto de la justicia. Sin técnica no hay derecho, pero sin comprensión de la realidad social y sin servicio de la técnica a la realidad social y a la visión valorativa de la sociedad, tampoco hay derecho. No hay justicia. Muy bien, aquí termina mi exposición. Estoy a su disposición para cualquier tipo de debate, aclaración, conversación. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Muy amable por su exposición. No sé si alguno de los chicos tiene alguna consulta para hacer, algún comentario respecto de la clase del doctor. Yo, se me ocurre, aplicando, ¿no?, la teoría que expuso el doctor, preguntar cómo vería el autor respecto de la teoría de las víctimas, con el tema recientemente ocurrido con la migración de los marroquíes al territorio español. Bueno, es evidente. A ver, la cuestión de los refugiados, la cuestión de las migraciones es uno de los elementos
A mí, bueno, yo he trabajado sobre él. Me parece uno de los elementos más problemáticos y críticos en la actualidad. La presión migratoria, bueno, el caso de los marroquíes hoy es un juego también instrumentalizado por parte de Marruecos. Quiero decir, aquí nadie es inocente. Es decir, en la medida en que España ha permitido que el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, es decir, el presidente que sería de la zona del Sáhara, que Marruecos se anexionó porque era un protectorado español, que España gestionó fatalmente su descolonización, como vino de Argelia y se le ha dado atención médica y está en un hospital, Marruecos ha respondido lanzando una ola migratoria sobre Ceuta. El hecho en sí, el hecho de que sea así, no oculta lo que también revela el hecho. El hecho revela dos cosas. Uno, que Marruecos instrumentaliza las cuestiones migratorias de forma política cuando le interesa. Esa es la primera cuestión que revela. La segunda, que Marruecos está frenando las olas migratorias hacia Europa y que Marruecos, aquí, en la frontera con España, Turquía, en la frontera oriental de la Unión Europea, están provocando o están sirviendo de freno para las oleadas migratorias que podrían venir desde África o desde determinadas zonas también de Asia. Eso es lo que muestra, a mi modo de ver, eso es lo que hoy muestra lo de Marruecos. Y en consecuencia, la teoría de las víctimas no solamente se puede hacer o se debe hacer desde la perspectiva de las presiones migratorias, sino que la teoría de las víctimas hoy tiene que ver con la existencia de una globalización donde se privilegia solamente la circulación de mercancías, de servicios y de capitales y se frena la circulación de las personas. Y no hay que olvidar que Europa, los países europeos y Estados Unidos no han firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias. Y efectivamente, la cuestión de la presión migratoria, que la vemos ahora en Europa, ahora emerge con el caso marroquí, o emergió en Estados Unidos con la política Trump, con la separación de familias, pues las políticas migratorias, tanto de Europa como Estados Unidos, están siendo unas políticas migratorias restrictivas que olvidan determinados aspectos que deberían ser considerados. España utiliza la devolución en caliente, que a mi modo de ver debe ser, desde el punto de vista jurídico, es enormemente criticable, y las soluciones que se dio con la ola de refugiados de hace 7, 8 años, el caso de Lampedusa, etcétera, la solución que se dio, a mi modo de ver, vulneraba abiertamente la Convención de Ginebra sobre asilo y refugio, porque en último término lo que hizo Turquía fue desempeñar un papel de evitar que no llegaban a ser siquiera refugiados o solicitantes de asilo, porque el bloqueo lo provocaba Turquía. Desde un determinado punto de vista, lo que estamos es lógicamente en un mundo desigual donde hay una determinada lógica de poder que responde de un modo claramente determinado. No hay una política migratoria. ¿Cómo la presión migratoria, cómo se debería resolver?
Bueno, a mi modo de ver, se debería resolver a través de una política migratoria formalizada. Cuando España abrió las puertas a las migraciones a partir de los años 90, se hizo a partir de unas migraciones fundamentalmente no reguladas, y luego se fue regularizando, se hizo con una migración irregular y luego se fue regularizando sobre la marcha. Bien, a mí me parece que eso es un mal modo de gestionar las migraciones, el modo de gestionar las migraciones, y Europa va a necesitar migrantes para poder sostener su sistema social y su sistema productivo. El modo de regular las migraciones es establecer un sistema de incorporación de migrantes razonado. Eso es lo que yo pienso. No sé si he respondido a la pregunta. Gracias. De nada. Muy bien. Bueno, doctor, la verdad, muchísimas gracias por la generosidad y por lo preciso de su exposición. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con usted para continuar con su clase. Y por lo demás, chicos, a las 5 de la tarde tienen clases de taller con Mariana Isarm, así que si les parece, nos tomamos un corte hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Espero que haya sido de su interés. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Chao, chao. Hasta luego.